Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Pena sin Pena, el video podcast del espectador en el que hablamos de amor, tusas y relaciones sanas. Hoy hablaremos de un tema bastante invisible, la violencia psicológica, y digo que invisible porque normalmente cuando nos hablan de violencia creemos que solamente existe la violencia física, que puede incluir golpes, puños o patadas, pero no nos enseñan que existen otros tipos de violencia, entre ellas la psicológica. Para conversar de este tema tenemos una invitada, se llama María Victoria Zambrano, abogada y magíster en Derecho Administrativo, ha sido profesora asesora de la Clínica de Violencia Intrafamiliar y de Género de la Universidad del Rosario y representa a las víctimas ante el Consejo Distrital para la Atención Integral de Personas que han sufrido violencia y explotación sexual o violencia intrafamiliar. Así que bienvenida, María Victoria. Muchísimas gracias por la invitación. Empecemos, María Victoria, definiendo qué es violencia psicológica y cómo una persona puede identificarla. Bueno, la violencia psicológica se manifiesta a través de diferentes actos que van orientados a minimizar, a quitarle valor a las palabras o a los actos o a los pensamientos de otra persona. Es decir, le disminuye los recursos para tomar decisiones frente a la sociedad o a los diferentes contextos en los cuales se desarrolle esa persona. ¿Qué situaciones particulares podrían considerarse violencia psicológica y que de repente nosotros creemos que es como muy normal, que está normalizado, pero que en realidad es una situación de violencia? Bueno, hay varias conductas que son, como tú dices, normalizadas por la sociedad, pero que evidentemente tienen un efecto en la psiquis de la persona. Es decir, va orientado a lastimar, a controlar, es como un ejercicio de poder. Y están relacionadas, por ejemplo, con actos de celos. La infidelidad es una forma de violencia psicológica bastante fuerte que apunta a la autoestima y el amor propio de la persona de una manera preponderante. Están las burlas, los apodos, las ridiculizaciones, el hecho de que en una reunión no pueda esa persona manifestarse abiertamente, el controlar el tema de los celulares, tus amigos, las visitas a la familia, son manifestaciones de control y de poder orientados a quitarle valor a la persona que comparte contigo una relación. ¿Por qué crees que no nos enseñan qué es la violencia psicológica? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo claro qué es la violencia física, la violencia sexual, pero a mí nunca en mi casa, ni en mi colegio, ni siquiera en la facultad de Derecho me enseñaron qué es la violencia psicológica. Como, ¿por qué crees que no tenemos tan claro qué es? Porque la violencia psicológica no se ve y la importancia que le da a la sociedad en general en todos los contextos tiene que ver con aquellas heridas visibles. Y para ser más cruda, aquellas que muestran moretones, sangres, cortaduras, heridas, lesiones que son evidentes a la vista de las personas que te rodean. La violencia psicológica es una violencia soterrada, silenciosa, que la mayoría de las víctimas precisamente viven en silencio porque consideran que es parte de la interacción o de las relaciones sentimentales o las relaciones afectivas que sostienes con una persona, con una amiga, con tu hijo, con tu mamá, porque la violencia psicológica no solamente se desenvuelve dentro de la pareja. Yo creo que eso es lo más difícil porque en la violencia psicológica, como no es visible, pues en términos materiales, es difícil como confiar en el criterio de uno, ¿no? Como, o sea, si yo tengo un golpe, un moretón, la otra persona evidentemente puede decirme, fuiste hoy violentada. Pero en la violencia psicológica yo siento que desconfiamos mucho de nuestro criterio, de lo que sentimos, como que no validamos lo que estamos sintiendo y es difícil como buscar esas respuestas en los demás. Es como mi pareja me comparó o se burló de la ropa que llevaba qué día. ¿De acuerdo? ¿Tú crees? Yo le preguntaría a mi amiga, ¿tú crees que eso es violento o simplemente es una situación normal en una relación de pareja? ¿Cómo crees que la violencia psicológica nos hace dudar a nosotras mismas de que estamos siendo violentadas? ¿Por qué es tan difícil detectarla o decir esto es violencia? Porque
esos actos de violencia psicológica los asociamos a otro tipo de comportamientos como que, ay, está tomando el pelo, estamos en una fiesta, está haciendo chistes, estamos en un ambiente de confianza, en un ambiente social donde existe el hecho de tomar del pelo o de hacer bromas o chistes que pueden involucrar a otras personas. Pero cuando existe ya una desvalorización, cuando existe una actitud de humillar, de disminuirte frente al otro, de tener poder con lo que te pones, ¿sí? Una cosa es decir, mira, no me gusta tu falda, a decir, esa falda que tú tienes es la de una cualquiera, por ponerte el peor de los ejemplos. Y ese tipo de expresiones, al no estar vinculadas a veces con un golpe, lo que hacemos, o lo que hacen la mayoría de las víctimas es quitarles valor, quitarles peso. Solamente se burló de mí, únicamente me fue infiel una vez, ¿no? Ese tipo de cosas que les quitamos importancia, pero que en el trasfondo afectan muchísimo las emociones y el amor propio. Bueno, ahorita ya ponías como un ejemplo, pero si pudiéramos como poner otra situación más en concreto, ¿cómo podríamos diferenciar que nuestra pareja está, por ejemplo, nuestra pareja que nos violenta está enojada, simplemente se enojó y lo que está haciendo es resultado de ese enojo? ¿Y cómo podemos diferenciar cuando hay violencia psicológica? O sea, ya esta violencia no es una emoción negativa, sino es violencia y me maltrata. Como si pudiéramos describir una situación que diferenciara ambas cosas. Todos tenemos derecho a tener emociones de ira, de enojo, de decepción, de dolor, ¿sí? Pero también tenemos la determinación, salvo que exista un descontrol absoluto de las emociones, que eso ya tiene que ver con un tema de cómo yo voy a manejar la ira, debo recibir atención integral para manejar la ira, pero puedo manifestar y desahogar sin emoción sin dañar al otro, que obviamente es lógico que una persona que se siente enojada le diga a su pareja o la persona con la que convive, si me siento enojado por esto que me hiciste, a comenzar a insultarla o a humillarla o a dejarle de hablar. ¿Qué expresiones podrían ser un insulto en este contexto de una discusión donde hay enojo? Te lo voy a decir por las situaciones en las que he acompañado a víctimas de violencia y por mis propias experiencias y las de mi familia. Las groserías. Las groserías, el maldecir, ¿sí? El maldecir, el compararte con su hermana, con su mamá, con la exnovia. Mi exnovia era mejor. Mi exnovia era mejor. O mi exnovia era mejor en la cama. Sí sabía cocinar, mi exnovia era muy buena amante, tú eres pésima amante, porque no puedes hacer las cosas bien, estás gordísima, te ves ridícula con esa ropa. Es diferente a decir, no me gusta el vestido que tienes hoy, que es un tema de manifestar una emoción. Y el silencio también es violento, ¿no? El silencio, el ignorar. El silencio es el silencio, el ignorarte, el abandonarte, digamos, emocionalmente, genera sentimientos grandísimos de soledad, de impotencia, de sentirse desolado. Es como una especie de desesperanza prendida cuando la otra persona te ignora por completo. Sí, por ejemplo, si se molestó y te dejó de hablar 3 días, 4 días y apareció luego como si nada, ¿no? Sí, duele. Y este tipo de violencia es una violencia que genera daño muy, muy profundo y que se manifiesta de diferentes maneras. Hay personas que este tipo de violencia, de la violencia psicológica, ya sea de todas las manifestaciones que decimos, puede generar tristeza, depresión, adicciones, puede de pronto no crearlas en algún momento, pero sí puede desencadenar en alcoholismo, trastornos alimenticios, autolesiones, ideación suicida. En lo que a mí respecta, la violencia psicológica hizo que me causó trastornos de alimentación fuertes. Yo alcancé a pesar 45 kilos, 40 kilos en una etapa de
de ese impacto que me causó ese tipo de violencia. En tu caso personal, María Victoria, ¿cómo se manifestó la violencia psicológica? La violencia psicológica fue un tema que se manifestó en mi familia desde que yo era una niña. Digamos que el maltrato tanto físico como psicológico y emocional estuvo asociado a una familia disfuncional donde existía un problema de alcoholismo por parte del abuelo materno. Y nosotros estuvimos acostumbradas desde pequeñas a oír insultos, improperios, madrazos, groserías de la peor naturaleza. Y ese tema de estar, digamos, entre comillas, familiarizado con ese lenguaje que me parecía a mí normal por estar dentro de la dinámica de la familia, se repitió en otros contextos en mis relaciones de noviazgo, en mis relaciones de pareja. Solo creías que era un mal carácter. Creía que era un mal carácter o no sabía identificar cuando un hombre era tranquilo. Claro, porque estabas acostumbrada a vivirlo. Totalmente. Para mí el hombre tranquilo, paciente, callado era un hombre extraño. Es decir, mi chip en la mente lo que estaba creando era un modelo de hombre muy alejado de lo que debe ser un hombre no violento. Y de hecho, después cuando estuve en relaciones donde existía no solamente el maltrato psicológico, sino también el maltrato físico, lo normalizaba porque eso fue lo que viví de niña. Nosotros justificamos algunas de las conductas relacionándonos con sentimientos positivos, es decir, la celotipia con el amor. No quiere porque no cela. No me cela, entonces no me quiere. El estar viendo el celular, vigilando las conversaciones, me parece una conducta invasiva que no tolero ni acepto desde ningún punto de vista. Y ese tema que yo no tolero es aceptado por muchas de las parejas, inclusive como una conducta normal. Voy a mirarte el celular. ¿Sí? Y cada uno tiene la clave de su celular, algunas parejas en términos de confianza mutua y porque manejan temas en común, pero otras parejas saben que deben llegar a casa a entregar su celular para ver cuáles fueron las conversaciones que sostuvieron, con quién hablan, con quién se vieron, etcétera, etcétera. Eso es violencia psicológica. Eso es violencia psicológica porque es un tema de desconfianza, es un tema de poder. O sea, yo tengo poder sobre ti. En tu caso, ¿cómo lograste salir de esas relaciones violentas? Mira, lo primero que se debe aprender a leer son las emociones que te genera el otro o la otra. ¿Sí? No quiero acá, digamos, centrarme en el tema de mujeres, aunque por supuesto los victimarios, el mayor número de victimarios desde el punto de vista de medicina legal y de cifras reales de lo que ocurre en Colombia, el victimario es el mayor agresor tanto de violencia física, sexual como económica y psicológica. El victimario hombre. Hombre. Sin embargo, no quiero dejar de lado que los hombres, el número de víctimas hombres se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Entonces, lo primero que se debe hacer es identificar las emociones que te genera el otro. Cuando una relación no te quita la paz, te quita la tranquilidad, te resta económicamente, emocionalmente, psicológicamente, cuando sientes nervios, cuando sientes ansiedad porque esa persona conozca a tu familia, conozca a tus amigos, cuando piensas 3 o 4 veces antes de ponerte un vestido para que a él no se disguste por ese hecho, cuando no puedes ser tú mismo en una reunión o tú misma en una reunión o en un contexto social o en el contexto en el que te desenvuelvas porque sientes temor a la reacción de esa persona, tienes que entrar a analizar qué decisiones se van a tomar al respecto. O sea, lo primero es decir, esto no está bien. Esto no está bien. No me siento bien. No me siento bien teniendo miedo, no me siento bien. Y validar esa emoción, es como, esto es lo que estoy sintiendo. Esto estoy sintiendo, esto no está bien, debo hacer algo, debo buscar ayuda psicológica. Es muy difícil que una persona sola, sin ningún recurso o red de atención a su alrededor, pueda salir solo de una problemática. Comencemos a poner en una balanza qué nos aporta esa pareja desde todo punto de vista y qué nos resta. Porque vivir en zozobra es algo
absolutamente triste. Y luego de que se identifique esa emoción, es decir, no me siento bien, algo no está bien en esta relación, ¿cómo se sale de ella? Porque creo que eso es lo más difícil, ¿no? A veces pues nos sentimos atraídas por esa persona, empezamos a justificarla y salir del ciclo de violencia es muy, muy difícil, ¿no? A veces Sí, cuesta tomar esa decisión. eso que tú hablas del ciclo de la violencia es tan importante y este punto me parece crucial en esta presentación en el sentido de que la salud mental es uno de los aspectos más importantes en la prevención y atención de la violencia psicológica, sexual, física y económica, en el sentido de que si yo no sé que lo que está pasando a mi alrededor está mal, lo voy a seguir haciendo. La salud mental en nuestro país no tiene un nivel de importancia como se le da en otros países y no tiene un nivel de atención integral que dé cuenta de las necesidades de las víctimas. En ese orden de ideas me parece importante que se acuda a instituciones como la Casa de la Mujer, como fundaciones como Cisma Mujer, que vayamos a los consultorios psicológicos y jurídicos de las universidades. La Universidad del Rosario tiene una clínica de violencia intrafamiliar y de género muy buena porque también involucra el tema de trabajo social y de psicología. Pero el tema de violencia, como tú lo enfocas, el tema de violencia, el círculo de la violencia no se va a parar, no vamos a romper esa cadena si no existe una atención mental que sea sólida y que dé cuenta de las necesidades de una víctima. Mejor dicho, hay que ir a terapia. Sí, es crucial la atención en salud mental. En lo personal, y lo que vi en mi familia es que la violencia psicológica, la violencia física nos hizo mucho daño. Pero la violencia psicológica sembró en nuestro corazón tristeza, dolor y un resentimiento tan grande que las mujeres de mi familia que fuimos víctimas de este tema tuvimos que trabajar mucho para poder resarcir esos y reconstruir ese corazón hecho pedazos. ¿Existe eso de la violencia? ¿Hay una violencia más grave que otra? O sea, ¿la violencia física puede ser más grave que la violencia psicológica o violencia de violencia? Digamos que hay niveles de violencia, pero la violencia psicológica en determinado momento, y hablo de mi caso personal, dependiendo del nivel de periodicidad de los actos violentos, dependiendo de quién te los comete, la relación que exista entre el victimario y la víctima. Tiene que ver con que puede haber más gravedad en actos de violencia psicológica que de violencia física. Obviamente, pues cuando no se trata de un nivel de violencia extrema que tenga que ser relacionada con otros delitos. Alguna vez escuché decir que la violencia escala y que por lo general la violencia psicológica antecede a la violencia física. ¿Eso es cierto o nada que ver? Por lo general, quienes son los victimarios en maltrato físico utilizan un lenguaje soez, utilizan las humillaciones, el control, etcétera, etcétera. Digamos que la violencia física por lo general está asociada a la violencia psicológica, pero la violencia psicológica no necesariamente está vinculada a la violencia física. De hecho, dentro de mi libro yo hablo mucho de una pareja de mi madre que no le tocó un pelo nunca, pero que la hizo sentir la más despreciable de las mujeres. ¿A punta de qué? A punta de menosprecio, de humillación, de retaliaciones, de palabras humillantes. Algunas personas que trabajan en la red de atención me decían, yo atiendo más rápido a una persona que venga sangrando que una persona que me diga, miren, me han maltratado tanto psicológicamente que me quiero matar. Ya ha pasado que muchas de esas personas han preferido terminar con su vida que continuar en un círculo de violencia que no pudieron manejar porque no recibieron la atención integral que el tema merita. Si yo soy una persona que está siendo víctima de violencia psicológica, legalmente, ¿qué puedo hacer?
Se pueden acercar a las comisarías de familia, pueden llamar a la línea 155, pueden ir como te dije, las clínicas de violencia intrafamiliar y de género, los consultorios jurídicos, con base en sentencias de las altas cortes, lo que han logrado es validar que existe una violencia psicológica, que existe victimarios y victimarias de violencia psicológica y que la violencia psicológica te puede causar inclusive más daño que la violencia física, ¿no? En términos de derecho probatorio es mucho más difícil, pero no imposible. La violencia psicológica es una modalidad de la violencia intrafamiliar. Puede darse de esa manera también, o sea, en ese sentido puede ser un delito. Sí, claro, de hecho está penado, está penalizado por el código, por nuestro código penal, y habla de la violencia psicológica expresamente, que puede dar una pena entre 4 y 8 años dependiendo de la gravedad y de todo el acervo probatorio que acompaña el proceso. Bueno, muchas gracias, María Victoria, por el espacio, por haber venido y conversado con nosotras sobre este tema. Invitamos también a la gente a leer tu libro. ¿Cómo se llama tu libro? La violencia de puertas para adentro. Es un libro escrito con la mirada de la abogada, pero también con la mirada de la víctima de abuso sexual y de violencia intrafamiliar, que ahora habla frente a ustedes con toda la tranquilidad que el asunto amerita. Y con esta conversación nos despedimos en este episodio de Penas sin Penas, el podcast del Espectador que habla sobre amor, tusas y relaciones sanas, y les invitamos a escuchar un próximo episodio.